¿Sabías que en algunos lugares del mundo el precio de una esposa puede ser tan bajo como $9? Aunque suene imposible, esta realidad expone las duras condiciones de pobreza y las complejas tradiciones que todavía existen en ciertos rincones del planeta. Pero, ¿qué lleva a una sociedad a ponerle un precio tan bajo a una vida humana? En este video, vamos a sumergirnos en las costumbres y los desafíos sociales de estas regiones, donde el matrimonio no siempre es una decisión de amor, sino una transacción económica desesperada. Prepárate para descubrir la realidad impactante detrás de las esposas de $9 y las cuestiones éticas que esta práctica plantea en pleno siglo XXI. 1. Contexto cultural e histórico. Para entender esta realidad, primero debemos explorar el trasfondo cultural e histórico de estas prácticas. En regiones rurales y en comunidades donde las tradiciones son una base fundamental de la sociedad, los matrimonios arreglados y las compras de esposas han sido comunes por generaciones. Aquí, el matrimonio no siempre es una unión basada en el amor o en la elección personal, sino una práctica regida por normas comunitarias y familiares. Estos acuerdos son vistos como transacciones entre familias, a menudo con un enfoque en la estabilidad económica. Históricamente, en algunas de estas comunidades, una dote o precio de la novia ha sido una práctica legítima y respetada, diseñada para dar seguridad a las familias. Sin embargo, en tiempos recientes, especialmente en regiones donde la pobreza es extrema, estos acuerdos han evolucionado de maneras sorprendentes. En algunos casos, las familias con recursos limitados aceptan precios simbólicos, increíblemente bajos, que no representan el valor de la persona, sino la desesperación de la situación económica en la que viven. Así, cuando decimos esposa por $9, estamos describiendo una transacción que, aunque suena impactante, es reflejo de una dura realidad económica. 2. La realidad económica, la pobreza como factor decisivo. Para comprender el impacto real de estos matrimonios, debemos enfocarnos en la pobreza endémica que afecta a muchas de estas regiones. Cuando hablamos de matrimonios a precios bajos, como de $9, nos encontramos frente a comunidades donde las familias apenas logran sobrevivir. En muchos casos, estas ventas no son una elección por parte de la familia, sino un acto de supervivencia. La falta de empleo, acceso a la educación y oportunidades de crecimiento han llevado a que las familias consideren este tipo de intercambios para asegurar un mínimo sustento. Para algunos padres, vender a una hija en matrimonio es una forma de aliviar una carga económica y, en algunos casos, garantizarle una vida más estable, aunque sea en condiciones difíciles. Por supuesto, esto nos obliga a reflexionar sobre el costo humano de estas transacciones y cómo reflejan las disparidades globales. 3. Derechos humanos y desafíos éticos. El tema de la compra de esposas no solo es un tema económico y cultural, también nos plantea un desafío ético y humanitario profundo. ¿Qué ocurre con los derechos de estas mujeres? En muchas de estas sociedades, las normas patriarcales limitan las opciones y la autonomía de las mujeres, llevándolas a aceptar situaciones que no habrían elegido si tuvieran mayores oportunidades. Aquí surge una pregunta clave: ¿cuántas esposas puede tener un hombre en estos sistemas? En algunas culturas, las normas sociales y religiosas permiten la poligamia, lo que lleva a que algunos hombres acumulen varias esposas, algo impensable en otros lugares. Sin embargo, no debemos olvidar que este fenómeno no es solo un tema cultural o religioso, sino también una cuestión de poder y control económico en comunidades donde las mujeres a menudo no tienen derecho a rechazar estas situaciones. Además, la falta de leyes fuertes y el escaso acceso a instituciones de protección en estos países permiten que estas prácticas continúen sin una intervención significativa. A nivel internacional, existen organizaciones que intentan frenar estas costumbres, pero los esfuerzos se ven limitados por las complejidades culturales y la resistencia de las comunidades locales, que consideran estas costumbres como una parte esencial de su identidad. 4. Un análisis desde los números, $9 que dicen mucho. El número, $9, destaca no solo por su valor económico, sino porque representa una realidad alarmante. En estos contextos, las personas, y especialmente las mujeres, pueden ser tratadas como mercancía debido a la escasez y a la desigualdad. Este monto no refleja el valor humano,
sino una práctica social que ha sido moldeada por generaciones de pobreza y limitación de derechos. Es interesante notar que esta cifra tan baja nos permite abrir una ventana hacia las enormes disparidades en calidad de vida entre estos lugares y otros países, donde los matrimonios y las relaciones se basan en elecciones individuales. Nos plantea preguntas difíciles: ¿por qué estas prácticas aún persisten? ¿Qué se puede hacer para brindar a estas personas una opción distinta y empoderadora? En un mundo que está constantemente hablando de igualdad y derechos humanos, realidades como la compra de esposas por cifras mínimas nos muestran cuán lejos estamos de ese ideal. Aunque estas prácticas están profundamente arraigadas en el tejido social de algunas comunidades, es necesario preguntarnos: ¿cómo podemos contribuir a un cambio? Tal vez sea promoviendo la educación, el acceso a oportunidades laborales o un marco legal más fuerte para la protección de los derechos humanos. Si te ha impactado esta realidad y deseas que más personas conozcan estas historias para generar conciencia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para recibir más contenidos como este. Deja tu comentario y comparte tu opinión sobre este tema tan complejo. ¿Qué piensas sobre las causas y soluciones posibles para prácticas como estas? Tu voz es importante, y juntos podemos generar el cambio que estas personas necesitan.